Quiero darle la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas aquí en Guayaquil al doctor John Cuenca, médico intensivista. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, quisiera empezar mostrando un tuit que usted publicaba ayer en su cuenta de Twitter, en su red social, donde hacía alusión de algo que generaba preocupación igual, era la situación como estaba acá en Guayaquil. Esto venía acompañado como de un llamado de atención a la ciudadanía, precisamente para hacer conciencia y cumplir las medidas de bioseguridad. No sé si ya pudiéramos poner el tuit. Pero en ese tuit usted decía básicamente, ahí está, al día están llegando a su totalidad. Por favor, a seguir cuidándose de la pandemia que no ha terminado. Esto que usted acaba de mencionar, ¿tiene que ver con la situación en la ciudad, de la red privada básicamente? Tiene que ver un aumento de frecuencia de casos que se viene viendo en las últimas 2 semanas, tanto a nivel ambulatorio, atención en piso y en cuidados intensivos. Cuidados intensivos es más preocupante por el hecho que un paciente que ingresa a cuidados intensivos por coronavirus tiene que estar aproximadamente 2 o 3 semanas en cuidados intensivos. Eso hace que las unidades se llenen y esperemos que no lleguemos a estar como antes, por el mes de marzo. Lo estamos viviendo en Clínica Kennedy Alborada y en otras instituciones de la ciudad de Guayaquil, en las cuales ha crecido la inquietud entre los intensivistas. Pero si uno pudiera hablar de un porcentaje que ha crecido, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, ¿eso se ha incrementado ahora en estas últimas semanas de diciembre? En las 2 últimas semanas. Estamos viendo un incremento de un 15-20%, que eso es suficiente como para ir llenando las unidades de cuidados intensivos. ¿Y se ha podido quizás tomarle el pulso a qué se debería eso? Claro, estamos en un mes complicado por varias cosas, pero me imagino que los pacientes dicen más o menos, hice tal cosa, estuve en una reunión familiar. ¿Cómo se estaría dando ahora el contagio? Se han relajado las medidas de bioseguridad. Este mes es un mes en el cual las reuniones han sido más frecuentes. Creemos que ya no hay más enfermos y no vamos a contagiar. Y se viene insistiendo todos estos últimos meses, sobre todo las reuniones familiares, el contagio familiar, que es el más frecuente, inclusive que el ambulatorio. Entonces, son las reuniones familiares en las cuales los chicos, los que se relajan más, vienen al círculo familiar íntimo y como ellos andan por todos lados, los padres, los abuelos que se han cuidado tanto todo este tiempo, pagan las consecuencias de la liberación, de la relajación de los muchachos. Pero ya ha variado en algo quizás el promedio de las personas, el promedio de edad de las personas que hoy por hoy son las que están presentando mayor número de casos positivos de COVID-19. Hoy por hoy tengo pacientes hospitalizados de 32, 35 años. La frecuencia está entre 50 y 60, pero hay pacientes de 32 y 35 años, hasta mucho más jóvenes, inclusive en cuidados intensivos. Entonces eso es preocupante. La capacidad de las clínicas y hospitales que atienden al momento los pacientes con coronavirus está llevando a un tope, 90-95% de ocupación. Entonces, esta semana es una semana muy crucial por el hecho del aumento de frecuencia de reuniones y lo que va a venir la gran movilización de personas, si es que no se insiste en mantener las medidas de bioseguridad, mantener las medidas adoptadas por el COE y esperemos no tener que en el mes de la primera semana de enero estar viendo una gran cantidad de pacientes e inclusive sitios donde no se pueda atender a los pacientes. ¿Qué es lo que no queremos llegar? Claro, nadie quiere regresar a esa situación. Ahora, usted decía, estamos viendo pacientes más jóvenes que están incluso en cuidados intensivos, hoy menores de 40 años. Pero ha habido quizás también, ustedes como médico han visto alguna variable en los síntomas, en cómo se presenta este virus. Y se lo pregunto a propósito de la mutación que ya se conoce, hay casos en otros países. Los síntomas son los mismos. Puede haber o no puede haber mutación, yo lo referí en el tuit. O sea, no me preocupa que pueda tantísimo, que pueda haber la mutación que nos pueda llegar desde Europa. Estamos viendo que cada vez noticias que ya hay en 9 países, que en Canadá ya existen 2 casos. O sea, la presencia de una nueva cepa o una nueva variante por las mutaciones dadas no me preocupa más la conducta de las personas, en las cuales se relajen, no usen mascarilla, no haya el distanciamiento. Eso aumenta la cantidad de pacientes o de personas que se vayan a contagiar. Y al haber más cantidad de personas que se vayan a contagiar, el porcentaje sigue siendo el mismo de severidad.
el 20% van a tener moderadas a severas, y no es lo mismo que usted tenga 100 personas contaminadas, que van a tener 20 personas enfermas o que requieren hospitalización, a que tenga 500 personas que van a requerir, el 20% son 100 personas que requieren hospitalización, y no tenemos espacio para todos. Entonces, eso es lo que no queremos, que la irresponsabilidad de la gente, que no cumpla las medidas de bioseguridad. La cepa actual que está refiriendo a la mutación de la británica es más contagiosa, no es más agresiva, pero al ser más contagiosa va a contaminar a más gente. Es que sí, usted decía, no me preocupa tanto que quizás esa mutación sea más contagiosa, pero eso podría llevar a que se contagie más gente y que más gente esté complicada y necesite, sí, de terapia intensiva. Pero si las personas cumplan las medidas de bioseguridad, el contagio se va a mantener. Pero tenemos 10 meses no en hay... esto y seguimos hablando de medidas restrictivas como las que acaban de poner ahora, porque vemos que la gente no cumple, doctor. Por eso se han adoptado medidas durante 15 días para cerrar el año. El siguiente paso tendría que ser medidas ya de sanciones. Al que no usa mascarilla, tener que sancionarlo con una medida económica o hacer trabajo comunitario, llevarlo, invitarlo a que ayude a atender a los pacientes, que ayude alrededor de los hospitales para que vea cómo es el día a día en los hospitales y cómo es el día a día de que la presencia de pacientes por la no guardar las medidas de bioseguridad. Creo que es el siguiente paso a tomar. Sí, porque ni siquiera pensar en regresar a una medida como una cuarentena, la economía del país no lo soportaría, eso no pudiéramos llegar por el incumplimiento de algunos. Por ahí lo vi en un tuit o un video en un país asiático, a una persona X que no estaba con mascarilla lo llevaban a un hospital, lo ponían en cuidados intensivos a ver qué le parece. Entonces ahí sí se quería poner la mascarilla. Entonces eso tiene que calar en nuestra conciencia y en nuestra conducta diaria, de que tenemos que usar mascarilla, mantener el distanciamiento, el lavado de manos es importantísimo. Esta libertad relativa, podemos decirlo así, que tenemos, debemos de cuidarla, debemos de preservarla. Y para ello, simple y llanamente, guardar las medidas de bioseguridad, ponernos la mascarilla, que es una de las medidas más importantes que hay a tomarse. Algo que resulta tan fácil, a lo mejor al mismo tiempo se convierte en algo tan complicado de poner en práctica. Es increíble cuando ya tenemos 10 meses en esta pandemia. Yo le preguntaba también, doctor, sobre esta mutación de esta cepa del COVID-19 y sin querer alarmar. Le pregunto porque de lo que sabemos, el primer caso se habría presentado en septiembre, octubre. Si bien es cierto en países europeos, pues se habló que en Brasil ya también tenía una mutación. Entonces, ¿qué tan probable es realmente que ya no la tengamos acá en nuestro país? Cuando, como digo, pues ya se presentó el primer caso 2 meses atrás. Bueno, las mutaciones son comunes en los virus. Y esto se viene dando siempre en los coronavirus. Se espera 1 o 2 mutaciones por mes. ¿Cómo las detectan? Haciendo los exámenes frecuentemente. Gran Bretaña los detectó así. El 10% de todas sus muestras de pacientes les hacían la secuenciación genómica. Y así fueron detectando. En el resto de países europeos lo están buscando. Los países que lo van detectando son aquellos que hacen muchos exámenes. Si nosotros no hacemos exámenes muy rutinariamente o una X cantidad de muestras, no la vamos a detectar. Existe la probabilidad de que a nivel mundial ya esté repartida en muchísimas partes. Ahora, pero otros países apenas conocieron la noticia, tomaron la decisión de cerrar el ingreso de viajeros, de turistas o gente que provenía del Reino Unido y otros países. Acá no tomamos esa medida. Justamente este fin de semana la alcaldesa de Guayaquil le pedía al presidente Lenín Moreno que cierre ahora sí el ingreso de las personas que vienen básicamente del Reino Unido hasta el 15 de enero. Y que si no se lo puede hacer a nivel de todo el país, pues al menos acá en Guayaquil. Bueno, ¿qué tan efectiva pudiera ser esa medida? En Europa ya son 8 los países que han detectado la presencia de la cepa. No solo va a tener que ser la medida contra los países, contra Gran Bretaña, sino va a tener que ser dirigido a Europa. ¿Pero usted cree que el país debería tomar esa medida? Yo creo que no. Lo que tenemos que insistir en el uso de la mascarilla, en el distanciamiento, en el lavado de manos, y el siguiente paso, vuelvo a decir, tiene que ser una medida punitiva para las personas que no cumplen con eso. Pero es que ayudarlo a decir que venga, colabore
En el momento en que el país no tomó una medida como esa y otros países de la región sí, lo primero que se vino a la mente quizás de los ecuatorianos es cómo nos ingresó el primer caso conocido, que fue pues a través precisamente de un turista, ¿no? Alguien que ingresó de Europa y así fue como se propagó el virus, es lo que han dicho todo este tiempo las autoridades. Entonces, ante eso sí surge la duda de si debimos aplicar esa medida ya, apenas lo hicieron otros países, o si no, si es que todavía estamos a tiempo o ya es muy tarde para eso. Yo creo que ya es muy tarde y no está el país para confinarse de vuelta. Si con las medidas actuales que se han tomado hay protestas en distintos círculos, yo creo que nosotros como país debemos insistir en las medidas punitivas, insistir en el diagnóstico temprano, en el seguimiento de las personas que vienen de afuera, en los exámenes que podríamos hacer en el aeropuerto y el seguimiento de ellos del día a día, y aparte de ello, en la búsqueda de casos a nivel de sitios en los cuales tenemos mayor cantidad de pacientes. Bueno, hay ciudades que lo hacen. Acá en Guayaquil durante todo este tiempo se ha dicho que se ha salido a buscar a los pacientes. Ahora, en el aeropuerto llegó un momento en que se hacían controles aleatorios. La semana pasada en este espacio el ministro de Salud decía que a todos los viajeros que vengan de los países antes señalados como Reino Unido, Sudáfrica, Australia y países de la Unión Europea les iban a hacer a todos obligatoriamente pues la prueba incluso de antígenos para ver cuál es quizás la diferencia o el beneficio de este tipo de pruebas de la que ahora se habla, esta prueba de los antígenos versus las que se hacían antes en el aeropuerto como control. La prueba rápida sabemos que tiene una sensibilidad del 50-60%. La prueba de antígenos no tiene la misma sensibilidad y especificidad que te tiene de la PCR. Va a existir ese margen de diferencia y ese margen de pacientes que se va a perder, que siendo positivo no va a estar detectado. ¿Pero cómo varían los porcentajes? O sea, una prueba de antígenos versus una de PCR, un hisopado, ¿cuánto? Vas a tener una diferencia de 30%, 20%. Y tienes una sensibilidad del 70% versus un 90-95%. Pero la prueba de antígenos sí llega a ser más eficaz en cuanto a sensibilidad que la prueba rápida que te pueden hacer. Así es, mucho más eficaz, pero no cumple con todo, igual que la PCR. Igual, no dejaría al margen yo de poner la PCR como una prueba gol estándar. Ahora, se pide esta prueba y ahí siempre surge como que un signo de interrogación, una inquietud, pese a que ya vamos a tener, ya estamos cerca de cumplir un año con esta pandemia, de cuándo hay que hacer este examen. Porque ahora se dice, se pide la prueba, que las personas que vengan tienen que traer una PCR que tenga una validez de 10 días antes de venir acá al país. ¿Es el tiempo en que debe hacerse ese examen? ¿Cómo debe funcionar? Porque hay personas que todavía dicen, ¿qué prueba me tengo que hacer? Si tengo un malestar, si no lo tengo, hay gente que dice, bueno, estuve en contacto con alguien, pero yo no tengo nada, no me hago ningún examen. Y podría ser una persona asintomática. Entonces sí llama la atención que después de tanto tiempo todavía estemos confundidos en ese tema. El diagnóstico de una persona asintomática es al quinto día del contacto con alguien que está confirmado que tiene... Aunque no sientas nada, debes hacerte una prueba. Una prueba. Si estás en un sitio que estás trabajando y que necesitas saber si tienes o no tienes, si te comportas como una persona asintomática. Aquella persona que tiene síntomas al segundo o tercer día puede hacerse la prueba. PCR. PCR, sí. Porque inclusive 48 horas previo a tener síntomas ya puedes estar transmitiéndolo. Entonces es preferible al segundo o tercer día hacerse. Y ya tienes mejor, captas más tempranamente a los pacientes. PCR, no estoy hablando de antígeno. Ahora, doctor, otro tema que también genera inquietud. Hay personas que tuvieron COVID en marzo, sí, abril, mayo, y que hoy se hacen pruebas y sale que ya no tienen anticuerpos. Esas personas ya ahora tienen la preocupación de qué va a pasar. ¿Puedo ser otra vez vulnerable a contagiarme de coronavirus o ya no lo soy porque el cuerpo tiene memoria inmune aunque ya no tenga anticuerpos? Bueno, estamos viendo pacientes reinfectados, aquellos que tuvieron coronavirus, detectados por PCR y muy probablemente levantaron poco o no levantaron inmunoglobulinas. Los pacientes que ya no tienen, por pruebas de IgG y IgM, inmunoglobulina, considero que esas personas deberían de pensar en cuidarse más y en su momento, cuando tengamos la vacuna acá, debe ser vacunada. Ahora que hablamos de la vacuna, bueno, a las personas que ya les dio COVID van a ser sin duda el último grupo, lo han dicho las autoridades, no están dentro de los primeros grupos. Todavía hay cierto escepticismo en un determinado porcentaje de la población
que no confía en la vacuna por el corto tiempo en que esta ha sido procesada o fabricada. Cuando la gente dice, bueno, toma tanto tiempo tener una vacuna para alguna enfermedad que ahora en tan corto tiempo tenemos no una, sino varias. ¿Qué le diría usted a esas personas? Porque hay todavía, como digo, un porcentaje de quienes se mantienen un poco renuentes a decir me voy a vacunar. Todo el mundo científico ha estado dedicado al tema coronavirus. Y lo que es las transnacionales también lo han hecho, por un lado. Por otro lado, ha habido mucho recurso económico para acelerar los tiempos. Y por otro lado, ha habido muchas personas que se han puesto de voluntarios para que prueben ellos la vacuna. Todos esos pasos de recurso económico, de presencia de voluntarios, hace que se retrase los tiempos en cuanto se investiga una droga o en este caso una vacuna. Eso se ha acelerado muchísimo. Yo confío plenamente en las vacunas y considero que en su momento, cuando yo tenga inmunoglobulinas menos de 1, yo me voy a vacunar. Y estoy seguro de que lo voy a hacer. Con la que tengamos acá en Ecuador, el ministro de Salud lo ha dicho, va a vacunar a las personas que sean de primera línea y tercera edad, y aquellas personas que ya lo han tenido, bueno, lo harán después. Pero también lo ha dicho que la parte privada tiene que colaborar. Entonces, en ese sentido, tendrá que haber una capacitación para la parte privada y que sea de forma ordenada y sistemática, y que esté coordinado con el laboratorio que provea las vacunas. En este caso puede ser esta Pfizer, pero probablemente vendrán otras vacunas. Bueno, ya el ministro nos anticipaba la semana pasada que hay conversaciones con Moderna, que se ha dado también ya incluso un adelanto en monetario a AstraZeneca, serían otras de las vacunas que tendremos acá en el país. En enero sí o sí la de Pfizer, y ya para marzo pues seguramente habrán otras opciones. ¿Qué viene después de, cuál va a ser el panorama que vive el país después de que comience este proceso de vacunación? Porque hay gente que dice, bueno, nos vacunamos y vamos a regresar a nuestra vida del 2019. ¿Va a ser así, doctor, o cómo va a ser la vida de aquí en adelante después de eso? Bueno, después de la vacunación tendríamos que tener por lo menos cuando mucho 6 semanas de que las vacunas actúen y tengamos, cada persona forme sus anticuerpos, por lo menos eso, de 4 a 6 semanas. Luego, eso va a permitir que la cantidad de personas susceptibles a tener coronavirus bajen sustancialmente y ya dejemos de hablar de una pandemia y hablemos de algo endémico. Y probablemente para fines de año 2021 estemos hablando de que ya progresivamente volvemos a la vida rutinaria normal. Pero cuando siempre y cuando tengamos un buen porcentaje de personas que se vacunen. Y esas personas que ya se han vacunado o que se vacunen dejarán de lado ya el uso de la mascarilla. Progresivamente sería así. Ahora, pero va a haber un porcentaje de la población que, según lo que han dicho, no podrán vacunarse. Personas, de lo que recuerdo ahora, básicamente personas que tomen medicamentos para problemas de coagulación, personas que tengan alergias graves, por ejemplo. Entonces, ¿esas personas qué va a pasar con ellos? Estamos hablando de alergias medicamentosas, que en este caso es una vacuna. Hay otro tipo de medicamentos que se usa que también es mucho más elevado el caso de alergia. Pero tenemos la ventaja acá que hay distintos tipos de vacunas con distintos tipos de tecnología. Las que estamos viendo actualmente es la de Pfizer, que correcto, ha habido mucha reacción alérgica en las personas que son muy alérgicas. Pero el país también va a tener la vacuna de AstraZeneca. Probablemente van a ser mucho menos alérgicas y bueno, va a permitir que ese grupo de pacientes que no se vacunó inicialmente por su antecedente de alergia pueda ser vacunado con ese otro tipo de vacuna. Lo adecuado es que tengamos un país que esté vacunado sobre el 80%. Y quiero terminar con una pregunta. Usted decía, lo más probable es que para el 2021 ya el COVID se convierta en algo endémico. Cuando dice usted en algo endémico, es algo que igual va a permanecer, como hay otros tantos virus contra los que nos vacunamos cada año y que están permanentemente, ya se quedan, por decirlo de alguna manera. ¿Así será? Así es. Este coronavirus tenemos que irlo observando cómo va en el tiempo. Pasó el SARS, pasó el MERS, 10 años de diferencia entre el uno y el otro en presentar los brotes. Este se presentó en 2020, 8 años después. Puede ser que los brotes de coronavirus sean cada 8 o cada 10 años.
No lo sabemos. De aquí en el tiempo tenemos que ir viendo. Pero ha sido una pandemia que ha dejado mucha huella y que necesitamos vacunarnos para progresivamente volver a la vida rutinaria. Y es por eso que es importante conocer también el testimonio de aquellos que ya han tenido la oportunidad de ponerse la vacuna. Más adelante estaremos conversando con un médico ecuatoriano que vive en Estados Unidos, que ya fue uno de los primeros en vacunarse en Texas, para conocer, que él cuente su experiencia, ¿no? Quiero agradecerle al doctor que haya estado con nosotros. Definitivamente, mientras no estemos vacunados, lo que tenemos son... De nuestro lado es esa responsabilidad de cumplir con las medidas de bioseguridad, uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social, y hacerlo parte de nuestra rutina, porque es la única arma de defensa y protección que tenemos por ahora. Así es. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. A usted por la invitación. Le deseo un feliz año desde ahora, ya es nuestro último lunes de este 2020. Nos vamos a ir a una...